ok. Sí, porque tengo familia en Chilpo. Y dos, nos vamos ahí a las semitas, a Chilapa, luego nos vamos ahí a Chilpancingo, que se llegan a atravesar los pozoles, todo lo que vengan por ahí, los tacos de pepita con salsita, no, hombre, o las picaditas, para la dieta. Ahorita que no tenemos a ningún nutriólogo, si no ya nos estuviera dando nuestros varapalos. Ah, gracias, sí, vamos a, sí, sí, claro, claro. Bueno, Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos, muy bienvenidos a esta tercera y última charla de la Cátedra IEPEN en su módulo Federalismo Mexicano, impartido por el maestro Ernesto Pérez Mendía, a quien le damos nuevamente la más cordial bienvenida, repito, a nombre de nuestro director, el doctor N. Román Salazar, director de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri del Congreso del Estado de Guerrero. Bienvenidos todos, bienvenidas todas, y que esta sea una mañana de federalismo mexicano. Adelante, maestro, muy buenos días. muy buenos días a todos. Bueno, pues la primera sesión tuvimos la suerte, mi infortunio, para hablar con ustedes acerca de los orígenes del federalismo europeo, estadounidense, el origen del federalismo mexicano. El día de ayer vislumbramos cómo se comportó constitucionalmente la categoría de federalismo, hicimos hincapié en todos los problemas que aconteció en el siglo XIX. En el siglo XX tenemos otros problemitas que son los que hasta hoy eh, vamos a llegar a hablar. Y el día de hoy me preocupé sobre todo por prepararles un trabajo sobre el área de oportunidad del federalismo. Ayer ya mencionábamos varias preguntas acertadas de ustedes en cuanto al federalismo, qué venía, qué venía, a qué podíamos jugar con el federalismo, cuáles eran sus límites, cuáles eran sus alcances, sus áreas de oportunidad. En ese sentido, el federalismo en el siglo XX
y lo poquito que vamos del 21, lo dividí en cuatro grandes áreas y me voy a dedicar a platicar sobre eso. Me voy a permitir compartirles un material, por favor. Ok, no sé si se alcance a ver. ¿Me podrían asentir, por favor? Ok, bueno, ¿cuáles son esas cuatro grandes áreas de oportunidad del federalismo? Quedamos que el federalismo era pacto, unión, pero ¿en qué o en cuanto a qué? Pues para el caso mexicano, sus grandes áreas de oportunidad que yo me atrevería a colocar en la palestra son las siguientes: el federalismo fiscal, el federalismo educativo, federalismo en salud, federalismo en municipio y federalismo y seguridad pública. Esas son, a mi muy humilde opinión, los cuatro elementos que hay que entrar a discusión en cuanto a esas grandes áreas de oportunidad del federalismo. Comienzo por el primero, federalismo fiscal. Pues bien, tendríamos entonces que ese federalismo fiscal eh, se da entonces como una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque jóvenes, quien domine el Congreso va a dominar el presupuesto, ¿de acuerdo? Y con los que encargados de mover el presupuesto no nos podemos enojar. ¿Por qué? Son los que van a distribuir el dinero. En este sentido, me atrevo a decir ¿y por qué es tan importante el presupuesto a nivel estatal, a nivel de cámaras? Pues el presupuesto se vuelve importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque es la bandera ideológica pragmática del partido que está en el poder. Si ustedes estudian cómo se da el gasto en cada uno de los gobiernos, se pueden dar cuenta hacia dónde va la tendencia de tipo nacional, ¿de acuerdo? Y qué tanto nos interesan todos los grupos de la sociedad, a quién le damos más y a quién le damos menos. Entonces, haciendo un análisis, por eso es que cuando salen los presupuestos, se hace un análisis serio en este sentido, para evitar precisamente, eh, para indicar hacia dónde se está yendo la política pública a través del presupuesto. Por eso me atrevo a decir que es la bandera ideológica pragmática del gobierno, del gobierno en el momento. Porque ahí podemos ver casi de una forma retratada hacia dónde se va el presupuesto, hacia dónde se está intentando privilegiar y sobre todo contestando la pregunta, el por qué. En este sentido, recuerden ustedes su clase de finanzas públicas, administración pública, administración fiscal, perdón, derecho fiscal, que esos ramos en los cuales el Estado no son las únicas vías que hacen llegar recursos a las entidades federativas, ¿eh? El ramo 30 y 33 no son los dos únicos, hay muchos otros, pero estos son como los dos básicos. Se vuelven fundamentales, me atrevo a decir, para la sobrevivencia de muchos estados. Y son recursos que van del centro directamente a los estados y municipios. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, este elemento de federalismo fiscal hay que fortalecerlo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo netamente a nivel pragmático. ¿En qué sentido? Quien maneja el presupuesto va a manejar la federación. ¿Por qué? Porque ese presupuesto, claro está, que nos va a indicar hacia qué estados vamos a favorecer, a quienes no. Ahorita ustedes tienen la suerte allá en el estado de Guerrero de que está el señor presidente por allá. Vean, es la primera visita que se hace a un estado después de las elecciones. Recuerden que en política la forma es fondo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo aquí, ese federalismo fiscal trae ese tipo de consecuencias.
¿de acuerdo? Y recuerden lo que platicábamos ayer, que nuestro país es centralista con muy fuerte influencia del centro, ¿de acuerdo? Además, dos, las fórmulas para determinar estos ramos 30 y 33, se necesita un actuario para poderlas aplicar o un matemático por su nivel de complejidad. Entonces, en ese sentido, vean cómo el federalismo fiscal tiene una gran área de oportunidad para poder sobresalir y darle una mayor viabilidad a la categoría de federalismo. Otro elemento que quiero hacer en marca el día de hoy es el federalismo educativo. Ese federalismo educativo, recuerden ustedes que se planteó en la reforma educativa del 2013, donde en pocas palabras, y no es necesario adivinar, cada estado sí iba a ser eh, cargo de la educación en su territorio determinado. Nada más que aquí tenemos un problema. Este federalismo fiscal habría que ver cómo repartió recursos para los estados. Y aquí tenemos un muy fuerte problema en el federalismo educativo. Eh, Hace falta crear un sistema de coaliciones para impulsar los cambios, reglas, nuevos valores, normas, para poder echarlo a andar efectivamente. ¿Por qué? Tenemos desarrollos muy dispares a lo largo del país. No podemos comparar un estado con otro. Tenemos extremas ambigüedades que durante años se ha demostrado que ese estado no ha podido hacer mucho por su educación. Y se lo dejamos ahorita, es un gran problema. Entonces, aquí el federalismo tiene que actuar no en un plan de intromisión, pero sí en un plan de colaboración, en un plan de guiar esas nuevas reglas, esas nuevas leyes, esas nuevas normas, valores, porque si no se van a seguir reproduciendo esos problemas, ¿de acuerdo? Y vean ustedes la disparidad que tenemos entre los diversos estados. No es lo mismo Nuevo León que Campeche. No lo estoy hablando en término peyorativo, simplemente lo estoy hablando en términos de números como se está dando. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, no es porque la gente de un estado tenga más cerebro que el otro. No. La diferencia es que no se ha apoyado a nivel federal a todas estas entidades que tienen sistemas atrasados, que es necesario echar a andar. Y tenemos problemas. Algunos tienen el CENTE. Entonces, vean ustedes que en lugar de ser elementos que coadyuven a incrementar el nivel educativo de un estado como entidad federativa, va va en detrimento de este, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean la propuesta de Michoacán, por ejemplo, es un realmente que quería hacer sus propios exámenes. Pues espérate, si es un sistema federal, ¿por qué no lo hacemos al sistema federal? Yo sé que hay elementos que diferencian a una región que a otra. Pero vean, se siguen reproduciendo esos modelos que nos ejemplifican los atrasos que tenemos en educación. Entonces es una gran área de oportunidad que tiene el federalismo en este sentido. Otro, federalismo y salud. Tenemos entonces que también entró nuevas reglas en el sistema federal y de salud. Sin embargo, tenemos un muy fuerte problema aquí. Los congresos estatales muchas veces son comprados por el mismo ejecutivo del estado. ¿Y qué pasa? No se vuelve un contrapeso. Al contrario, todo lo que aprueba el ejecutivo sigue en adelante. No hay otras vías de contrapeso. ¿Qué pasa con ello? Además, se les dio muchísima flexibilidad a los estados, pero no hay esa cadena de mando que dijéramos, hay una relación federación, estado-municipio. Se rompió esa cadena. Entonces no podemos conciliar, perdón, no podemos conciliar, no podemos conciliar cómo llegan los recursos de salud de la federación a los municipios más pobres de este país.
porque hay una total ruptura. En este sentido, por ejemplo, tenemos municipios en México jóvenes que tienen los mismos números de pobreza que haciendo su símil en África, que los municipios más pobres africanos. Sí, así es este país en cuanto a municipios. ¿Cómo poder bajar una política de salud a nivel federal al municipio más pobre que simplemente tiene una cliniquita ahí con un médico pasante y con 2 enfermeras pasantes también? No tiene ni refrigerador para guardar la medicina. ¿De acuerdo? ¿Y por qué dio flexibilidad al Estado? Y tenemos los grandes casos de corrupción que pasaron en el sexenio pasado, ¿no? Entonces, ojo aquí, vean, para ver una federación, recordemos que entonces tiene que existir la fortaleza del federalismo, la fortaleza de la entidad federativa y la fortaleza del municipio. Que hablando de muchos municipios, que ahorita voy a tocar precisamente federalismo y municipio, que muchos lugares que debemos de tocar y fortalecer en el aspecto del municipio los tenemos abandonados. El siguiente punto es el federalismo y municipio. Perdón, el federalismo y el municipio. Bueno, pues en este caso es donde yo creo que está la gran problemática. ¿Por qué? El gran reto que tiene hoy el municipio es representarse como sólido y un espacio de gestión. Era la pregunta que me hacían en una de las intervenciones que tuve con ustedes, en el sentido, bueno, ¿y cuál es el papel de los municipios? No solamente ser receptores de recursos, también espacios de gestión. Yo les mencionaba, bueno, ¿y por qué no subir a nivel estatal ciertos principios de ley, ciertas iniciativas de ley donde se fortalezca el municipio? Crear una nueva gestión, crear un nuevo espacio público. La gran pregunta para mí en cuanto al municipio es, se ha convertido en un espacio de gestión. Y vamos a ver que lamentablemente no. Por un lado, tenemos municipios que tienen los mismos números que los municipios, hablando en símil, que países africanos, y por otro lado tenemos municipios, por ejemplo, aquí lo que sería el norte de la Ciudad de México, que colinda con que es Estado de México ya, por ejemplo, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, toda esa zona industrial, genera más recursos jóvenes que Centroamérica junto. Y estoy hablándoles de 5 municipios del Estado de México. Entonces, vean, y por otro lado tenemos municipios muy pobres. Entonces, vean ustedes cómo hay este aspecto disímbolo entre un municipio y otro. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, hay que crear en el municipio, un espacio de gestión. Para eso México creó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sí, existe este municipio, esta institución, a nivel federal, donde precisamente de qué se habla, del fortalecimiento del federalismo y el desarrollo municipal. Sí, es muy interesante, se pueden meterse a investigar más en esto, sobre todo es que ustedes han de vivir en ciertos municipios, y es fundamental. Aquí tenemos un problema muy fuerte. El artículo 100 constitucional es un poema de amor sobre lo que tiene que ser un municipio. Pero ustedes que viven ahí, ¿realmente lo es? Ahí lo dejo mi pregunta nada más. Este país, en cuanto a los municipios, tenemos un problema muy fuerte. Tenemos a nivel nacional 2,446 municipios jóvenes. 2,400, hablando números redondos, 2,500 municipios. Tenemos que el que tiene más municipios en México es el estado de Oaxaca, con 570 municipios.
Por ahí alguna vez decía un historiador que Benito Juárez se dedicó a hacer municipios en Oaxaca. Con esto de acabar la pobreza y todo esto, ya vimos que entonces la creación de municipios no es la solución para acabar con problemas regionales. Y el ejemplo lo tenemos allí, 2.446 a nivel nacional. Oaxaca, que es el estado que más municipios tiene, son 570. Y muchos de ellos en extrema pobreza, ¿eh? No dicho por mí, ahí están las estadísticas de INEGI. Para el caso de Guerrero, tenemos que son 81 municipios. Vean ustedes qué gran diferencia hay de 570 a 81, prácticamente 500 la diferencia. Entonces vean cómo el federalismo el municipio es un enclaje básico para el federalismo. No solamente el federalismo fiscal, federalismo educativo, salud, sino el federalismo y municipio. Y ya vimos el problema. Entonces pueden, no, ojo aquí, no me vayan a decir, entonces el federalismo fiscal es el más importante de todos. Pues no es el más importante de todos, pero sí es el que en última instancia va a determinar las demás. ¿De acuerdo? Entonces vean lo que representa el municipio. Y el último punto, federalismo y seguridad pública. Ayer me hacía la pregunta una señorita y precisamente, ¿qué pasa con esta seguridad pública? Hay una pérdida de espacio público. El espacio público ya no es de la ciudadanía. El Estado ha cedido zonas públicas a grupos de malandros. Y digo las ha cedido porque no los hemos enfrentado. Y nada más para darles un número. En México hay más muertos que en todo Medio Oriente juntos. Y les hablo de países como Libia, Líbano, Irak, Afganistán, Irán. Pero nos pasan una bombita en Irak que mataron a 100. Bueno, ni siquiera matan a 100, que matan a 20 y nosotros nos espantamos. ¿Qué creen? México tiene cerca de 80,000 desaparecidos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí. Esta seguridad pública, esto asalto en los caminos, zonas estatales que han pasado a control de la delincuencia organizada, es pérdida del espacio nacional. Ayer yo decía muy someramente, oye, entonces México se puede considerar un estado fallido. No estamos conceptualizados todavía como estado fallido. Tenemos muchos fallos, eso sí, pero un estado fallido no. ¿Por qué? Porque las funciones elementales del estado se siguen dando. ¿Como cuáles? Todavía puedo ir yo al súper ahorita y está lleno de cosas para poder comprar. Tal vez empleo bajo, mal remunerado, pero todavía podemos tener acceso económico a través de un empleo. El Estado bien que mal cumple con sus funciones. Entonces, un sistema de salud demasiado, dejando muchas cosas a qué desear, pero aunque sea tenemos algo llamado INSS-OISSSTE, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el sistema educativo? Pues bien que mal hay acceso. Hemos apostado en este país, no se apostó a la calidad, se apostó a la masificación. En cuanto a federalismo fiscal, pues bien que mal llegan recursos del ramo 30, del ramo 33, y llegan a darse en este sentido, ¿no? Entonces, a partir de ello, podemos decir que México no es un estado fallido. Un estado fallido se da cuando el Estado deja de cumplir sus funciones elementales. Oye, pero en México, por ejemplo, la seguridad pública, sí, en ese sentido estoy con ustedes. Recuerden que la principal función del Estado es la seguridad, tanto la patrimonial como la física, ¿de acuerdo? Entonces, al Estado le está preocupando, lo sencillo es que no le haya la cuadratura del círculo, cómo podrá controlar estos grupos de malandros que hay y las cantidades que les acabo de dar de mayor número de muertos en México que todo el mal llamado Medio Oriente, lo que sería todo Libia, Líbano, Irak, Irán, Afganistán, ¿de acuerdo? Se da esa pérdida de espacio público
áreas que sabemos que no puede entrar el Estado, o si entra, tiene que entrar a todo lo que da, porque si no, mejor no entres, ¿de acuerdo? El número de muertos, de políticos muertos en las pasadas elecciones de hace una semana, pues representa este problema. Ayer me decían, bueno, la seguridad pública es la pérdida de seguridad pública es un elemento de falta de federalismo. Claro, ¿por qué? Porque en pocas palabras, los que están diciendo a nivel regional quién puede acceder y quién no, vean ustedes, en primera instancia la elección fue el domingo, pero ya los malandros se encargaron de decir quién sí participaba y quién no. Entonces, ese es un problema de federalismo demasiado fuerte. Vean ustedes ayer lo que les indicaba yo, que tenemos un sistema de políticas públicas, un concepto de Estado-nación sexenal en este país. ¿De acuerdo? Vean, nace la Guardia Nacional independiente al Ejército. ¿Y cuál fue la propuesta ayer? Que ya entrara a control del Ejército, ¿no? De la Defensa Nacional. Vean, en 3 años no estoy diciendo está bien o está mal, simplemente estoy diciendo que hay un cambio de bandera que no nos deja madurar un concepto todavía, ¿sale? Entonces vean ustedes, ya nos la cambiaron, ahora va a concepto de seguridad nacional, a la defensa nacional. Ojo aquí, entonces vean ustedes todas las áreas donde ese federalismo tiene cabida. Y por eso me atrevo a enumerar alguien por ahí, y qué bueno que me haya faltado alguno y me lo puede indicar, pero yo creo que estos son los 4 grandes áreas de oportunidad del federalismo mexicano. ¿En qué sentido? En el sentido de que es necesario fortalecer estos conceptos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos hacen mella, por la misma categoría del federalismo, en todo el concepto nacional, en todo el concepto de Estado-nación. Y como ven, tenemos esos 4 grandes problemas que el federalismo tiene como gran área de oportunidad para poderlo llevar a cabo. Un ejemplo de ello, vean ustedes, no pudimos ponernos de acuerdo sobre cómo hacer las campañas de vacunación, por ejemplo. Todo vino del centro, y la idea original era que a través de unos amigos llamados guardias de la nación, un rollo de estos, nos vacunaran como por cuadrillas. Estábamos sumamente atrasados, y vean, regresamos al modelo que dieron los Estados Unidos, de irse a inyectar en supermercados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vean, todos estos elementos entran en juego aquí. Y luego repetirle, en México todavía nuestros niños en la sierra se siguen muriendo de una simple diarrea. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, todo esto es el argot del federalismo en cuanto a las problemáticas que, a mi humilde opinión, son los básicos que hay que resolver por el momento. Resolviendo estos 4, yo sé que no es momento fácil, podemos llegar a más, pero hace falta la abertura de quién, hace falta la abertura de los congresos, hace falta la abertura de los gobiernos estatales, municipales y federales, ¿de acuerdo? Hace falta que ya no diagnósticos jóvenes, este país ya está sobrediagnosticado. Yo me río de los políticos cuando dicen, vamos a hacer un diagnóstico de la situación. Espérate, abre el internet y hay como 50,000 diagnósticos ya hechos. Mejor vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en este concepto, yo me atrevería a dejarles estos 4 puntos con los elementos que les acabo de explicar. No me aboqué a uno por uno, porque imagínense, podríamos dar un semestre nada más sobre puro federalismo fiscal. Entonces, yo creo que con esto se suficiente, y sobre todo que tengan elementos en la palestra para poder discutir, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, recuerden que hay verdades absolutas, relativas, y entonces vamos a empezar a manejar todos estos elementos. Yo creo que es un brillante momento, si en realidad hay la intencionalidad política de salir del bache, todos estos son elementos básicos, nada más que tenemos un problema. Recuerden que el presupuesto se maneja a nivel de cámara, ¿de acuerdo? Y como les dije hace un momento,
quien maneja el Parlamento controla el presupuesto. Y les dije, no lo va a determinar, pero va a ser el que en última instancia va a llegar a indicar cómo estamos en el aspecto educativo, salud, municipio y seguridad pública. ¿De acuerdo? Bueno, yo sé que es mucha información la que hemos dado en Bajaje estos días. Yo por hoy sería todo para poder platicar con ustedes y dar espacio a posibles preguntas, respuestas y evasivas mías. Gracias. Me voy a dejar de compartir, por favor. Bueno, pues ya tienen mis generales. En caso de cualquier duda, inquietud, desacuerdo, pues estoy a sus órdenes. Yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe. También sé que, aunado a esto del federalismo, les quiero dar un consejo. Hay que portarse mal y cuidarse bien. Para el lunes, si no lo recuerdan, es que nunca pasó y al fin y al cabo hay muchos carros como los suyos, ¿de acuerdo? Entonces, pásenla muy bien y estoy a sus órdenes. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, aquí con la oportunidad de platicar con los jóvenes. Gracias, gracias. Y ojalá esto sea el lindo pretexto para poder subir iniciativas, poder trabajar algo a nivel de Congreso, a nivel desde nuestra palestra. Y estoy a sus órdenes de cada uno de ustedes. Si creen que puedo apoyarlos con algo. Entonces, claro, claro, le agradezco y seguramente le vamos a seguir tomando la palabra, ¿sí? Usted maneja muchísimos temas y considero que pues surgirá otro tema interesante donde nosotros le pidamos el favor de que nos venga a explicar. En cuanto a la temática que hoy abordó, coincido que efectivamente esos son los problemas, digamos de manera general, que deberíamos de atacar. Y digo deberíamos, todos nosotros en el plan académico, ¿verdad? Formativo, y los que nos escuchen y los que no nos escuchen, ¿verdad? Ojalá se enfocaran precisamente en que contáramos con un nuevo federalismo. Tenemos las bases, mi estimado maestro, nada más, como usted lo dice de manera muy acertada, ¿verdad? Hay que trabajar y sobre todo hay que trabajar de buena fe, pensando en que nuestro México requiere mucho, mucho de nosotros, mucho de su Congreso. Hablando del Congreso, mi estimado maestro, yo sé que ya pasó el tiempo de las preguntas, pero me gustaría conocer su opinión con el nuevo mapeo, la nueva integración del Congreso. Todavía faltan detalles, ¿no?, para que se determinen, digamos, los 500 representantes que tenemos como diputados. Pero, ¿qué opinión, qué comentario me da sobre su integración? ¿Cómo puede esa integración
favorecer a un posible nuevo federalismo o a un federalismo mejorado. Bien, perdón. Bien, efectivamente, como comenta, pues hasta el domingo parece que ya vamos a tener a los pluris también. Entonces ya podríamos hablar más en ese sentido. Pero yo estoy muy optimista con el nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque va a obligar a hacer nuevas alianzas. Nuevas alianzas, por ahí hay una muy debatida con el PRI o sin el PRI, todos estos elementos. Pero yo creo que es muy bueno este momento porque entramos a la segunda fase del periodo del presidente, que es donde se hacen las reformas de gran calado. Entonces, yo sí estoy apostando a que va a haber una nueva reconformación en cuanto a alianzas en el Congreso. Y no hay que verlas como malas, estas no son malas. Alguna vez me tocó trabajar en un congreso donde me decían, oye, ¿por qué el PRI votó a favor de tal reforma? Y yo les decía, no, porque no veías cómo venía, ¿no? No vimos cómo venía la reforma. Entonces, con lo que pudimos entrar, pudimos medio cambiarla, hacerla más ad hoc, y entonces se aprobó. Yo creo que por ahí va la cuestión. Además, por ejemplo, el mismo presidente ayer lo mencionó, ¿no? Hace falta recursos privados. Pues ahí tenemos que entrar con alianzas, ¿con quién? Con sectores privados. ¿A través de qué? De grupos de presión. Se van a hacer muy presentes también eso. No creo que sea, ahora que hubo el cambio del secretario de Hacienda, no creo que se vaya a enfrentar a los grandes problemas que le están vaticinando. Yo creo que ahí es donde va a entrar la gran estrategia, y ahí sí, usted sabe mucho más que yo, la inteligencia parlamentaria. Ya no es cosa de leyes, sino cómo poderlas utilizar y crear esas alianzas. Como como me mencionaron por ahí, que yo lo he hecho con ustedes, no gana el que tiene las mejores cartas o las mejores piezas del ajedrez, sino el que sabe jugar mejor. Entonces yo creo que vienen nuevas alianzas. La gran pregunta sería, bueno, ¿y por qué dijo Morena al PRI? O sea, podría haber llamado al PAN también, o las demás fuerzas. Yo creo que Morena va a tener la mayoría en las medidas, pero le va a tocar hacer mucho más trabajo parlamentario allí. Y ya lo vimos, ¿no? El día de ayer que mucha gente se quedó en las mismas mesas. Entonces yo creo que hay que ver todos estos elementos y no tenerle miedo a las alianzas. Las alianzas no son malas. Todo depende, como decía usted acertadamente, que sea para el bien del país. Usted, mi estimado maestro, piensa igual. Sí, las circunstancias están precisamente para las alianzas. Sí se requiere un cambio de estrategia, ¿verdad? Obviamente en base a las alianzas. Y pues esperamos que las iniciativas que se aprueben, las reformas que se promuevan, estén encaminadas, ¿no? Para que resuelvan los intereses del pueblo. Es lo que pues, hemos venido manejando a través de la teoría de la división de poderes, que los poderes estén debidamente acotados para que exista un equilibrio y se tomen buenas decisiones. Decisiones, digamos, en base pues, a consensos y decisiones en favor de la población. Mi estimado ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? ¿Puede hacerle una pregunta al maestro Ernesto? Digo, claro que sí, todavía no se retira mi estimado maestro, a menos que tenga prisa, pero señora Jovita, adelante, si lo autoriza nuestro maestro Ernesto. A sus órdenes, señorita. Bueno, mire, soy Jovita y soy estudiante de Derecho, voy en segundo semestre. Felicidades. Y he estado escuchando, gracias, he estado escuchando lo que ha estado comentando. Y respecto a lo del federalismo, en este momento de tantos cambios,
como usted dice, se necesita la iniciativa. Como ahorita Morena ganó muchos lugares, pero también es importante que el PRI y el PAN, y los demás partidos, no estén esperando a que los vayan a visitar, sino que haya un cambio de iniciativa y que ellos mismos se junten o vayan, que tomen esa iniciativa de decir, bueno, me voy con el que ganó para ver qué podemos hacer, para rescatar un ejemplo, la seguridad, para pensar en conjunto, en un cambio, ¿cómo podemos arreglar esto? Porque esto no nos está afectando a un solo partido, está afectando a todo México. Entonces, los partidos para eso están, para buscar soluciones. Y sí, y si pierde, como ahorita está Morena, y después a lo mejor gana el PRI o gana el PAN, dice, no pudo Morena con lo de la corrupción. ¿Por qué en vez de esos criterios críticos no se alianzan para buscar un camino que nos lleve a la solución de que uno solo, un partido no lo puede hacer, pero muchas cabezas pueden pensar en positivo, que una. Comparto su punto de vista, señorita. Y sí, efectivamente, aquí me hizo usted recordar el pacto de la Moncloa, por ejemplo. Se lo dejo de tarea. Búsquelo al ratito. ¿Qué es el pacto de la Moncloa o qué fue? ¿Y qué pasa? Estoy con usted, bueno, ¿por qué no unirnos? Lamentablemente, dentro de la praxis política de este país, no existe esa categoría. Yo soy azul y me peleo con el verde, con el morado y el naranja. ¿Nos falta crecimiento mental? Me atrevería a decir, sí, no por eso los grandes países del mundo han podido salir adelante. ¿Qué pasó con Japón? Vean ustedes, números redondos. Sale en el año 45 de la guerra hecho pomada y vean ustedes, números redondos, vuelvo a repetir, en 50 años lo que es Japón. Alemania salió hecho pedazos de la Segunda Guerra Mundial y vean lo que es hoy Alemania. Porque ahí hubo un concepto y precisamente es el que usted dice, señorita Jovita. Se unieron. ¿De acuerdo? Un caso ejemplificativo, me tocó el tema de la delincuencia organizada que me fascina y es muy fuerte ese tema. Por ejemplo, vea usted, López Obrador apostó de que había delincuencia porque había pobres y entonces mandó muchos recursos a estas zonas pobres con toda su inteligencia. Pues vimos que no es cierto, siguen dándose los niveles de delincuencia organizada y van creciendo. Entonces, atacar la pobreza no fue la solución. No sé si quedó claro mi elemento. Sí, pero entonces, ese puede ser un pequeño eslabón. Pero claro. Si hay otros que piensan otro de cosa, puede decir, ok, ya atacaste esta parte, está bien, pero ahora vamos a esta que me parece estupenda. Yo pienso que hace falta esa disposición de los partidos, porque como ahorita es muy crítico decir, ok, el partido del PRI perdió tantos territorios y el PRI se siente, ¿no? Pero no le dimos oportunidad de que ganara diputaciones. Eso no es un modo de pensar para mí, bueno, porque en vez de estar pensando en su partido, con esa limitación, se abrieran y dijeran, ok, no ganamos tantas coaliciones, perdimos tantos, pero de los errores hay que ver qué podemos rescatar, ok, los anteriores presidentes tal vez cometieron ciertos errores, ahora hay que encaminarnos con principios, con la ley, y hay que buscar alternativas con los nuevos que entraron. A ver qué podemos hacer. Ese es el asunto, señorita. Políticamente no tenemos esa madurez todavía. Y hoy se aliaron el PAN y bueno, no en todo fue la alianza, ¿verdad? Pero
se aliaron en muchos estados PAN y PRI. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, pierde Morena muchas alcaldías. Nada más dejo esto en la palestra, ¿eh? Cuando cayó el PRI a nivel nacional, el primer punto que perdió fue la Ciudad de México. El domingo perdió Morena en la Ciudad de México. La perdió porque le ganaron muchas alcaldías. Lo dejo en la palestra. Lo que nos falta precisamente es lo que acaba de usted indicar, señorita. No tenemos esa madurez política todavía. Esto que me ha dicho usted, lo hizo Alemania, lo hizo Japón, lo hizo China. Todos, y es lo que platicábamos ayer, recuerda, es el proyecto de Estado-Nación que ven en la materia de teoría del Estado, ciencia política, no sé cómo es su plan de estudios. Es el proyecto de Estado-Nación. Ellos apostaron algo desde el inicio. Hoy en México, vea usted, nos estamos peleando que si unos porque somos conservadores y otros porque son fifís, ¿no? Vea, no es posible que estemos hablando de un discurso de esas diferencias si queremos llegar a algo en común. Que la casa de nosotros tenga pavimento, que haya agua, que haya luz, que vayamos al seguro social y que haya medicinas más que el clásico, bueno, todo lo que nos da, ¿no? La aspirina y esas cositas. Que en este país todavía se muere la gente en los municipios de una simple diarrea. El problema de los niños con cáncer de Veracruz, que les inyectaban agua. Esos son problemas al final de federación, ¿se da cuenta? Porque tuvo que entrar el Estado-Nación. Oye, a ver, ¿qué hiciste, gobernador? Mal tenemos. Oye, espérate, ¿y no que los estados son muy federalistas y quieren ser libres y soberanos? Sí, yo cada vez que escucho las noticias o oigo ciertas, disculpe la expresión, pero yo me desilusiono, apenas estoy sabiendo de leyes y me estoy admirando cada día más. Y para mí es que toda esa gente lo único que tiene es diarrea mental, con todas las disculpas. Sí, lamento. Gracias, muy amable. Ahí les dejo mis contactos, dejo 2 correos electrónicos, ernesto.perez@lasapistas.org.mx, perezmendía@gmail.com y mi número de celular, 55 51 58 41 00. Gracias, Ernesto. No, a ustedes, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Le cedemos el uso de la voz a nuestro director, el doctor René Román Salazar. Solamente para despedirnos, mi estimado maestro Ernesto, y sobre todo expresarle mi profundo agradecimiento por su colaboración, por todo su apoyo a este Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, que seguramente pues está cumpliendo con las actividades, ¿verdad?, comprometidas con nuestro Congreso del Estado de Guerrero y con nuestra sociedad. Muchas gracias y estaremos en contacto para cumplir con esa invitación a la ciudad de Chilpancingo y comernos un pozolito de esos buenos. Le voy a preguntar a mi nutriólogo a ver si no se enoja. Adelante, véngase protegido. No le digo nada. No, mejor No no, le digo porque nada. le va a prohibir el mezcal y el mezcal pues no se lo puede perder. Sí, ¿verdad? Es lo que me han dicho. Me dio mucho gusto igualmente. Estoy con ustedes, tienen mis teléfonos, mis datos de contacto y ya saben, aquí dejan a un amigo.
Gracias, maestro. Hasta la próxima. Gracias a todos, suerte. Muchísimas gracias y de esta forma Suerte. damos por terminada este primer módulo de la Cátedra YEPEN, Federalismo Mexicano. La invitación es para la próxima semana, estén atentos, 17, 18 y 19 de junio. Hasta la próxima.